noche, a las 9 de la noche, 18 grados y posibles lluvias y fuertes en ese momento. Por ahora, ese es el pronóstico para el jueves por la noche. Mañana actualizamos, a ver cómo estará el tiempo. Bueno, pasamos al ámbito internacional. Vamos a hablar de este domingo sangriento. El hecho, la matanza que ha inspirado a YouTube para uno de sus temas más famosos. Pero hay novedades, Diego Morán, recién ahora. Exacto, sí, novedades recién ahora porque el hecho ocurrió en 1972. Intentaré ser el profesor de historia copado, ¿sí? El que nunca tuvimos en el secundario, bueno, algunos quizás sí lo tuvieron. Me refiero a explicar un hecho histórico con YouTube de fondo, con el famoso tema, por más jóvenes que sean ustedes, seguramente habrán escuchado Sangriento Domingo Sangriento, Sunday Bloody Sunday, y después con un mapa, incluso para hacer un poquito de geografía. Vamos a arrancar contando que el famoso tema de YouTube tiene una historia, porque el Domingo Sangriento ocurrió, fue un 30 de enero de 1972. En esa oportunidad, y ahora sí vendría bien el mapa, salieron muchos irlandeses del norte, en gran parte muchos dicen nacionalistas, ¿sí? Los que querían volver a unir a toda la Irlanda. Y ahora voy a explicar, en principio muchos todavía hoy no llegan a entender bien esto de qué cosa es Inglaterra, pero cómo a veces dicen Reino Unido, por qué a veces es Gran Bretaña. Bueno, esto nos permite entender el contexto. Vamos a abrir el plano. Tenemos en amarillo, esto es Inglaterra, ¿sí? Donde juega Beckham en la selección, Inglaterra. Tenemos Gales, tenemos Escocia, tierra de Andy Murray, es decir, cuando en Londres gana Murray, que es escocés, dicen ganó el británico. Cuando pierde Murray, dicen, bueno, perdió el escocés. ¿Sí? Y si estos tres países, porque son tres países, Gales, Inglaterra y Escocia, forman Gran Bretaña, ¿sí? Toda esta parte unida es Gran Bretaña. Algo raro, en hockey, por ejemplo, cuando juegan las Leonas, Gran Bretaña juega como un solo equipo, ¿sí? En cambio, para la FIFA son tres países distintos. Por eso Inglaterra juega como Inglaterra, Escocia juega como Escocia. Si le sumamos Irlanda del Norte, pasa a llamarse Reino Unido. Y acá viene la cuestión. Muchos, quizás al día de hoy, y no tienen por qué saberlo bien, se confunden Irlanda con Irlanda del Norte. Irlanda, aquí en verde, color tradicional, es un país, ¿sí? Irlanda es un país. Sí. Irlanda del Norte pertenece a el Reino Unido. Y ahí viene la cuestión. Desde hace décadas hasta llegó a haber un conflicto armado. Irlanda del Norte, en Irlanda del Norte llegó a existir el IRA, que era básicamente una guerrilla, considerada una organización terrorista por muchos países, que a fuerza de bombas quería volver a unir toda esta isla. Así como el ETA quiere hacer lo mismo con el País Vasco y España, bueno, es la misma historia. Aquel 30 de enero de 1972, en Irlanda del Norte, salieron a la calle 15.000 personas. A grandes rasgos se puede decir que eran nacionalistas, eran de los que pedían que Irlanda del Norte vuelva a formar parte de Irlanda. Pero en particular salieron a pedir otra cosa, que se derogue una ley que hacía que cualquier sospechoso de pertenecer al IRA, es decir, a este grupo considerado terrorista por muchos y de hecho colocó bombas en gran parte de Europa y sobre todo en Londres, sean detenidos. Es decir, ante la sospecha de que seas del IRA te detenían. Y ahora sí podemos ir a las imágenes de archivo que nos permiten entender qué pasó aquel domingo sangriento. Y ya llegamos a la noticia, Este día hubo una represión brutal de parte de las tropas británicas. Ya estaban avisadas que iba a existir esta marcha, les habían pedido a quienes iban a participar que no abandonen sus barrios católicos, porque a todo esto, Irlanda es un país católico. En Irlanda del Norte, sobre todo, son protestantes, al igual que en el resto de Gran Bretaña. Es decir, política se mezcla con religión. Este día, la represión fue tal que llegó a haber 14 muertos por herida de balas. Y al día de hoy se recuerda el Domingo Sangriento, como ustedes pueden ver en estas imágenes. ¿Cuál es la noticia? ¿Por qué estamos hablando de hoy? Porque ni siquiera es un aniversario. Resulta ser que en el año 2010 se abrió una investigación en vistas a lo que pasó, no el Domingo Sangriento, sino en general en el rol de Gran Bretaña respecto a lo que estaba pasando en Irlanda. Fue una investigación que abrió el primer ministro Tony Blair, pero después David Cameron la continuó. Y hoy se supo, después de más de 4 décadas, que hay un detenido por los hechos ocurridos aquel Domingo Sangriento, aquel hecho que recuerda a YouTube con el famoso tema escrito por Bono. Un detenido, no se conoce todavía el nombre, se sabe que tiene 66 años, se sabe que pertenecía en ese momento a los paracaidistas de Gran Bretaña, paracaidistas de ustedes, sí, en ese momento la fuerza de paracaidistas actuó como infantería, ¿sí? Estaban presentes allí en las calles de Berry, así se llamaba esta ciudad en Irlanda del Norte.
y este hombre fue parte de la represión brutal que hubo y que causó 14 muertos y más de 30 heridos. Un último detalle, porque me gusta mucho siempre relacionar hechos que pasan afuera con hechos que pasan en la Argentina, por ejemplo. Así como en la Argentina muchos discuten investigar el pasado, que haya detenidos hoy de hechos que pasaron hace mucho tiempo, bueno, en este momento en Gran Bretaña pasa algo muy similar. Y están las dos variantes, igual que en la Argentina, está el que dice, está muy bien investigar el pasado para que los errores no se repitan en el presente o en el futuro, y están los otros que dicen, sí, es bueno investigar el pasado, pero claro, este soldado, que en ese momento tenía 20 y pico de años, hoy tiene 66 años, los que dieron la orden ya están muertos, los que avalaron esa represión ya están muertos, y se están enjuiciando a personas que hoy son viejitos. E insisto, del otro lado dicen, perfecto, es mejor eso que nada. Pero fíjense cómo la historia es cíclica y cómo eventos que pasan en otras partes del mundo también repercuten, o mejor dicho, no repercuten, pero son paralelos respecto a hechos que ocurren en la Argentina. Bueno, finalmente, después de más de 40 años de aquel domingo sangriento, hay un detenido. Porque el pasado se refleja en el presente. Gracias. Bueno. Ahí va... Sí, ¿qué tal? Usted iniciaba la nota hablando de que quería ser profesor de historia copado. Profesor de historia copado. Cada vez que quienes están del otro lado y no conocían esta historia escuchan Bloody Sunday de YouTube, se van a acordar de Diego Morán. Como ha sido un excelente profesor de historia, la producción me ha pedido este reconocimiento. Pero eso sí sos una buena alumna, lo que yo no sé es si es la clásica manzana que se trae Diego Morán o si verdaderamente es un regalo, muchachos. No, creo que... No, es de Terracini. No traigo manzanitas a la mañana para comer. Porque digo, no habrán sacado la manzana del escritorio de Diego Morán. No, es un verdadero regalo. Yo creo que la alumna está acosando al profesor con esto. No, en Estados Unidos te metes un juicio por 15 millones de dólares. Es verdad. Pero acá no, acá todo lo contrario, acá chocho. Claro, tomen ustedes. Encima, mirá, la alumna me regala una pregunta. ¿Es la manzana del pecado original o no? No, mentira. Es lo más cerca que estoy. ¿Pero le gusta o no le gusta la manzana? Sí, claro que sí. Todas las mañanas Diego Morán. Por eso yo preguntaba si no era la de él. No, es la manzana... Esto es como la continuación de cuando explicamos la independencia de Escocia con el tema Croachán de Sumo. ¿No? Más o menos era el mismo productor. Yo nunca lo vi mordiendo la manzana, ¿eh? Tratamos de ponerle no es necesario. Nunca lo vi comiendo. Diego, ¿es la manzana del pecado original eso? Ay, pero ¿cómo está? Claudio. Por favor, la señora está comprometida. ¿Comprometida? No sabía. Amigos. Todos sabemos que está comprometida. Todos lo sabemos. Por favor. Así empieza era una noticia que no tenía que dar. No. Perdón, se me escapó. Sí, son chismes nada más. Se me escapó. Muy bien. Hablamos de música, de... ¿Cómo salimos de eso? Sigan comiendo la manzana, que yo voy a hablar con Barbie de otro tema.